Hola, ¿qué tal, grupo de amistad? Qué gusto saber que está tomando parte de su día para acompañarme en este estudio bíblico que precisamente iniciamos hace ya poquito más de un mes, el cual ha tenido como título Las cartas de Pablo. Es una serie de temas en el que estamos pasando por las cartas de Pablo y hoy vamos a hablar de la carta a los Filipenses. Así que prepare su Biblia porque en un momento estaremos usándola para ir hablando sobre algunos capítulos, versículos que Pablo menciona en su carta que son relevantes para este estudio en esta tarde. Así que hoy vamos a hablar de la carta a los Filipenses. Y bueno, a manera de contexto, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Una de las cosas que el apóstol Pablo enfrentó es que al predicar de Jesucristo, él estuvo puesto en muchas ocasiones en amenazas, en momentos de peligro. Y bueno, parte de ese compartir del evangelio en el primer siglo lo llevó precisamente a la cárcel. Así que desde la cárcel él está escribiendo a los filipenses. Los filipenses son una comunidad de creyentes en la ciudad de Filipo, y fue precisamente en esta ciudad que el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Esa inclusive fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la carta a los Filipenses. ¿Por qué es que el apóstol Pablo le escribió a los Filipenses? Cada vez que el apóstol Pablo enviaba una carta a una de estas comunidades, como los Filipenses, era por un propósito, por un objetivo, y muchas veces ese propósito o ese objetivo tenía que ver con algo que estaba sucediendo con esa comunidad de fe, con ese grupo en específico. Así que vamos a descubrir en esta hora el motivo por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Así que acompáñenme, por favor, carta a los Filipenses. Vamos al capítulo 1 y nos vamos a enfocar en el versículo 27. Quiero tocar en los próximos minutos algunos temas importantes de esta carta. Por motivos de tiempo no puedo hablar de toda la carta, pero sí quiero resaltar los temas más importantes que aparecen en esta carta. Así que vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice la escritura: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Este versículo 27 inmediatamente introduce los dos motivos por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Número uno, estaban ocurriendo en la iglesia de Filipo disensiones internas. Dentro de la comunidad de fe había conflictos, peleas, contiendas, pero también, número dos, los filipenses estaban enfrentándose a sus adversarios, o estaba viendo adversidad debido a la fe. Inclusive si usted va más adelante en el capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y es que una de las razones era que la iglesia de los filipenses era una iglesia muy buena. En unos momentos voy a explicar lo que Pablo dice sobre la iglesia. Pero desafortunadamente dentro de la comunidad de fe había contiendas, pleitos, cada quien buscaba su propio interés, egoísmo. Y bueno, cuando el apóstol Pablo se da cuenta de estas contiendas internas, disensiones internas, el apóstol Pablo envía esta carta. Y dentro de esta carta él define ciertas líneas, capítulos para hablar sobre la unidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que compórtense de una manera digna del evangelio. Y luego dice para que sigan firmes en un mismo propósito, luchando unánimes. Ahora, otra vez, si analizamos tranquilamente estas palabras, lo que sucede es que el apóstol Pablo quiere asegurarse que la iglesia esté unida, que la iglesia no esté en pleito, pero en paz. Y es que no hay iglesia perfecta aún hasta el día de hoy. Oiga, esta carta fue escrita en el primer siglo, y desde el primer siglo, en la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó, ya había contiendas y conflictos. ¿Por qué? ¿Es culpa de la iglesia?
¿Es culpa de los líderes? No, 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 no. No importa cuál iglesia usted vaya, la iglesia va a ser imperfecta. Va a haber contiendas, pleitos muchas veces, desacuerdos. ¿Por qué? ¿Porque es la culpa de la iglesia? No, es porque así es el ser humano. La iglesia está compuesta por usted y por mí. Y porque está compuesta por personas como usted o yo, imperfectas, muchas veces nuestra imperfección se va a hacer reflejar en lo que sucede en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia muchas veces va a haber en contiendas, conflictos, desacuerdos, porque muchas veces esos van a ser originados por uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo nos motiva, aún el día de hoy, a que seamos una iglesia unida, seamos una iglesia que busque estar en paz, que evite las contiendas. Y ese creo que es uno de los motivos por el cual la carta a los Filipenses es relevante aún para el día de hoy. Número 2, habla el apóstol Pablo de que estemos sin temor a algunos de nuestros adversarios, versículo 28, capítulo 1. Y después, si usted continúa al capítulo 3, dice versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dice: cuídense de esos perros, suena muy fuerte esta palabra, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y el capítulo 3 empieza ya a mencionar lo que introdujo en el capítulo 1, versículo 27. Y es que los filipenses estaban en cierta manera enfrentando intimidación externa. Parte de esta intimidación externa se debe a su fe en Jesucristo. Y mucho de esta intimidación externa, de esta adversidad que ellos estaban enfrentando, se debía a básicamente lo que los judíos estaban haciendo, lo que los judíos estaban provocando a estos filipenses. Porque los judíos no veían que los filipenses, siendo seguidores de Jesucristo, estaban siendo fieles a todas las leyes judías. Así que en ese sentido, los filipenses, la iglesia de Cristo, estaba atravesando pues por esta adversidad. Otra vez, esta adversidad estaba generando en los filipenses temor, quizás en algunos de ellos cierta inseguridad y apatía en querer seguir en el movimiento de Jesucristo. Otra vez, los filipenses necesitaban escuchar esas palabras, y creo que aún nosotros el día de hoy, muchas veces cuando venimos al Evangelio y empezamos a seguir los mandatos de Jesucristo, el camino de Jesucristo, la fe en Jesucristo, muchas veces empezamos a atravesar por adversidades. Al grado que esas adversidades nos empiezan a traer inquietud, dudas, inseguridades y hasta deseos de ya no continuar en el Evangelio. Yo no sé usted, pero muchas veces el camino de Jesucristo no es fácil. Y a usted, a mí, que estamos en este camino y que enfrentamos adversidades por nuestra fe en Jesucristo, por seguirlo a Él, nos está escribiendo el apóstol Pablo para decirnos que tengamos cuidado, que no nos demos por vencido, sino que sigamos en este camino el cual Jesucristo ha trazado por cada uno de nosotros. El otro tema que el apóstol Pablo menciona es la palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Capítulo 1, versículo 27, vaya rápidamente, ya lo leímos. Dice a mitad de versículo: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Sabré que siguen firmes. Versículo 4, versículo 1, manténganse así firmes. La palabra firmes, estar firmes, manténganse firmes, viene de una palabra griega que el apóstol Pablo trajo de la milicia, del militar, del mundo militar, y es steiko. Steiko significa estar firmes. Pero la manera en que utilizaba el apóstol Pablo, como lo utilizaban los romanos en la milicia, era que si usted no podía moverse hacia adelante porque el enemigo venía ante usted como soldado, usted no tenía derecho de moverse hacia atrás. Entonces, lo menos que usted podía hacer era estar firme, es pararse y resistir al adversario.
Steico, estar firme, significa que no vamos a retroceder por las acechanzas del enemigo, que no vamos a retroceder por nuestras dudas. Si no vamos a avanzar en nuestra fe, al menos mantengamos nuestra fe firme. Eso es steico. Y el día de hoy creo que muchos de nosotros tenemos que aprender a estar firmes. Cuando seamos tentados, cuando nuestra fe esté claudicando, cuando de pronto nuestra fe se empiece a debilitar, no retrocedamos, no dejemos el camino del Señor. Steico, esté firme en Él. El último tema que es muy importante en esta carta es el contentamiento, que aparece en el capítulo 4, muy conocido, en el cual el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. La palabra satisfecho es la palabra contento o contentamiento. He aprendido a estar satisfecho, he aprendido a estar en contentamiento. Y es porque el apóstol Pablo, usted lee tranquilamente el capítulo 4, habla sobre cuando el apóstol Pablo tenía todo y cuando no lo tenía nada. Oiga, escribió esta carta desde la cárcel. Este hombre, la verdad, que vivía en contentamiento, tanto así que desde la cárcel escribió esta carta para animar, exhortar y guiar a los filipenses. El contentamiento muchas veces lo perdemos por las cosas que vivimos en la vida, los problemas que enfrentamos. El apóstol Pablo nos invita a estar satisfechos, no conformes, no ser conformista, pero estar satisfecho en dónde estamos, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, y mantenernos firmes aún cuando hay adversidad. Y cuando estemos siendo parte de ese grupo, de esa comunidad de fe llamada iglesia, y haya conflictos, no nos alejemos. Simplemente mantengámonos firmes, buscando, evitando toda adversidad y contienda. Espero que les haya ayudado en estos minutos esta pequeña descripción de la carta a los filipenses y la invitación que el apóstol Pablo les hizo a los filipenses y se la hace a usted y a mí. Gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima.